una oportunidad de la gente que le gusta lo grotesco y el terror por hacer, precisamente pasar algo que es como un icono infantil y bonito y tierno, pasarlo a la vena del terror. En un principio, y esta película muy en concreto, yo creo que al ver lo que sucedió con Winnie Pooh, que aparte le fue muy bien en cuanto a números de recaudación, porque invirtieron muy poco y recaudaron mucho, eso no tiene nada que ver con que la película sea buena o sea mala, simplemente hicieron mucho dinero. Estos productores creo que quisieron aprovechar esa ventana de hacer una película en la misma vena con Mickey Mouse. Director de I Heart Willy, no eres ajeno al género, pero digo, cuéntame desde el inicio, ¿cómo llegaste al proyecto? Porque es un guión de David Bond, entonces, ¿cómo llegaste al proyecto o cómo llegó a ti y cómo fue pues esta colaboración? Sí, yo he estado trabajando de forma independiente en hacer películas, algunos cortos desde 2001, creo yo, y por ahí en 2011 hice mi primer largometraje, que fue una película de muy bajo presupuesto con Handycam, y a partir de ahí he estado tratando de realizar más proyectos. Ya había tenido para entonces cuando me contactan 5 películas. Y lo que entiendo es que estos productores, dos estadounidenses, que es Princeton Holt y David Bond, Ujú. junto con Liz Sánchez, productora mexicana, estaban buscando realizar una película en México basada en esta oportunidad que existe con los personajes que ya caducan los derechos, como pasó con Winnie Pooh, como Sí. pasa precisamente con Mickey Mouse. Y querían hacer una película en México, a pesar de ser hecha acá, hablada en inglés, y con el objetivo completamente de que fuera comercial y tratar de venderla. Bajo presupuesto, entonces ellos googlearon, yo creo que les apareció, sí, se han puesto a googlear Directores de directores terror mexicanos, ¿no? bajo presupuesto, y ha de haber aparecido por ahí en algún momento mi perfil. Y tengo entendido que había un par de personas más a las cuales estaban en negociaciones por quién se interesara en dirigir esta película. Y al final de cuentas se decantaron porque yo estuviera incluido en el proyecto. Lo que entiendo por la razón por la cual ellos deciden darme la oportunidad es porque yo tengo experiencia haciendo películas en muy poco tiempo con muy poco dinero. Ok, La idea era hacer la película en 10 días con presupuesto súper limitado y que tuviera como el mayor número, digamos, de muertes gráficas, ok, cosa que es muy difícil. O sea, hacer una muerte gráfica te hace que los días de llamado sean más largos, o bueno, los días de llamado sean más en una producción y obviamente que el presupuesto se te incremente, etcétera. claro. Y de acuerdo a mi, pues digamos, a mi currículum, yo ya había experimentado el haber hecho cosas en ese estilo y por lo cual deciden invitarme. Cuando me dicen, yo digo sí, porque todos los proyectos que yo he hecho me los he financiado a mí mismo, o sea, nunca he recibido un sueldo. He Ok. recuperado porque hay ventanas de recuperación, pero nunca he recibido yo un pago por dirigir. Entonces, cuando me dicen, no, te vamos a pagar porque dirijas una película y aparte vas a tener crew, que es algo que tampoco nunca he tenido, pues yo digo, sí, adelante, hagámoslo, ¿cómo no? Ya, el sueño, ¿no? Exacto. Sí, bueno, y justo respondiste un poco como algo a lo que iba a llegar, digo, particularmente, independientemente de los requerimientos que ellos necesitaban para producir y de cómo habían elegido tu perfil para que tú fueras el director, particularmente a ti, ¿por qué te interesó el proyecto? Básicamente porque era la oportunidad de dirigir, por un lado, algo que no había escrito, por otro lado, algo que alguien que me estaba contratando y dándome la oportunidad de sumarme a su proyecto, porque por lo regular yo los proyectos los empiezo desde cero, empiezo a verlos desde que empieza a tener como patitas el guión, etcétera. Y aquí no, ya estaba todo listo para que yo nada más me sumara, hiciera mi labor de director en cuanto a mi propuesta creativa, pero yo no tenía el título de escritor, yo tenía que adaptarme a ese guión. Y eso era algo muy interesante porque yo nunca he trabajado en equipos grandes, mis equipos siempre han sido de 3 personas, o sea, yo en Ok, la cámara, un sonidista y una maquillista, si acaso alguien de asistencia y continuidad, pero nada más, o sea, 3 o 4 personas de crew con los actores y coordinando yo desde la alimentación hasta los llamados y hasta el transporte y todo. Entonces era muy interesante yo, digamos que separarme de esa parte de producción, ujú, tener un guión el cual yo tuviera la obligación, la chamba de
pasarlo mentalmente a algo que se pudiera plasmar en cámara Claro. y dedicarme por completo a eso con un poco de más gente, que no fue mucha, o sea, te estoy hablando que éramos en sede alrededor de 8 personas, tampoco, o sea, se dobló, pero tampoco es Ujú. que sea un incremento enorme. Y eso era para mí muy atractivo, aparte de, pues eso, ¿no? De cobrar ya por una labor de dirección. Era muy, muy interesante. Y aparte era terror, cosa que me gusta mucho. Sí, un terror que yo jamás hubiera hecho por mi cuenta, porque este terror es como es una película divertida, por así decirlo, y yo creo que Ujú. soy un poco más críptico, soy un poco más oscuro en mis temas. No mucho, pero no voy nunca como a la cosa que puede hacerte sacar una sonrisa o Claro. decir eso, qué chistoso se ve, o qué divertido es ver cómo matan a alguien. Yo nunca me voy por ese lado, y eso era también muy atractivo para mí. Bueno, justo en ese sentido, que si bien la película es un slasher y evidentemente tiene estas escenas sangrientas o violentas, justo tiene como esta parte tanto de a lo mejor la risa que no sé qué tan puesta esté o tan involuntaria sea. Entonces, ahora que ya se mostró, que ya tuvo una función, ¿cómo sentiste tú la respuesta del público? Porque siento que de pronto, o sea, evidentemente Amórbido es gente que sabe lo que va a ver, ya vienen a lo mejor ahí como predispuestos y saben de qué se va a tratar, pero aún así siento que de pronto este tipo de películas, así como la describes, pueden como un poco dividir. Entonces, ¿cómo sentiste la reacción o los comentarios? Sí, yo estoy como muy claro de que la película es una obra que es hasta kitsch, si tú quieres verlo de esa Ok. forma. Cosa que te digo, yo jamás hubiera hecho. Yo trato de imprimir como realismo y cosas más, digo, por darle un adjetivo, serias, que no, que tampoco es en ese sentido, pero esta película no era así. Esta película sí se permite como tener incluso unos diálogos que dices, que, o sea, ¿qué diálogos son esos, no? O sea, bien chistoso porque la gente se da cuenta, pero es parte del alma de la película, que son mexicanos hablando en inglés y de repente un par de gringos que tienen palabras en español, y es como algo muy chistoso que cuando lo ves y oyes el acento, pues sí Ujú. te saca una carcajada y dices esto, o sea, está rarísimo. Entonces, yo como que tengo muy claro eso, tengo muy claro el hecho de que la película también se tenga sus momentos absurdos. Ok. Y me lo tomo muy bien porque a mí me divirtió mucho ya ver la película en el corte final, en una sala grande con un buen DCP, a pesar de que no es la versión final en el sentido de que nos faltan algunos soniditos por ahí, nos faltan alguna corrección ahí de algunas cositas de VFX muy ligeritas, o sea, está muy cercano al producto final, pero faltan algunas Ok. cositas sobre todo de sonido y algo en el corte para comprimir un poco, según yo, que esperemos se pueda lograr porque también era el estreno tal cual, o sea, la grabamos en agosto de este año y Ujú. 3 meses después ya está un DCP en un festival, es una cosa maratónica. Sí. Obviamente aquí hubo un editor, yo siempre edito mis películas, aquí hubo un editor que hizo un trabajo fenomenal en muy poco tiempo, al igual que el colorista, al igual que el diseñador de audio. Y yo, por ejemplo, eso es algo que me hice a un lado, que era algo que yo siempre hacía, y entonces me permití como divertirme al verla, cosa Claro. que siento que la gente del público lo tomaba así como dices, si es una cosa que es de humor involuntario, en ese sentido se vale. Y también yo estoy como muy despegado de no sentirme de que, ay, se ríen de algo que no debían de irse. No, pues es una película divertida, a fin de cuentas, ¿no? Tiene por ahí hay un desnudo frontal que le hace clasificación C, y yo creo que también por el número, sí, la cantidad de sangre le hacen clasificación C, pero yo creo que es una película muy para adolescentes, es una película que si bien puede verla chavitos de 15 para adelante. Entonces, vamos, está hecha bajo ese esquema de que sea divertida. El final te lo marca. Yo hablaba con el escritor de la película, que es el productor y aparte es el slasher, es el asesino, que es una película muy de rock and roll. O sea, entonces es como. Claro. Vamos, es una película que tiene que ser divertida. Sí, de muy bajo presupuesto, con muchas carencias, con muchos problemas de inclemencias del clima, etcétera, pero creo que se cuenta y se cuenta bien y yo tengo la esperanza y el deseo de que se pueda realmente distribuir para que pues más gente la vea, no nada más por mi trabajo y no nada más porque yo estoy involucrado, sino porque creo que todo mundo de los que participaron, que es algo que es muy cliché, pero de verdad todos se volcaron a hacer que la película saliera
contra viento y marea, sobre todo los actores que tenían unas condiciones horribles de trabajo, o sea, están encuerados, estábamos creo que a 4 grados, hay uno que está meado en calzones, entonces era como muy Claro. complicado estar a las 12 de la noche grabando eso. Y creo que eso merece y vale la pena que pues la gente pueda observarlo sin importar. O sea, ellos no tienen por qué saber que costó poco. Ellos lo único Claro. que deben de esperar es divertirse. Y creo que la película, si te das unas licencias, te da ese permiso de divertirte. Sí, exacto. Es como, como llegar a saber a lo que vas, ¿no? Como te decía. Y bueno, al inicio mencionabas justo como este paralelismo muy grande con la película de Winnie Pooh, sangrienta, que incluso hasta está creando un universo de personajes y esta cosa por la cosa del dominio público. Y que siento que, pues a raíz de eso, como que se crea una tendencia, ¿no? De llevar al horror estos personajes que naturalmente asociamos con Disney, con personajes adorables, con ternura, y de pronto transformarlos en psicópatas. ¿De dónde viene o a qué crees que se deba como, como este giro o esta tendencia de los personajes? Yo creo que en un inicio, y ahí estoy especulando tal cual, en un inicio es como una oportunidad de la gente que le gusta lo grotesco y el terror por hacer precisamente pasar algo que es como un icono infantil y bonito y tierno, pasarlo a la vena del terror. En un principio, y esta película muy en concreto, yo creo que al ver lo que sucedió con Winnie Pooh, que aparte le fue muy bien en cuanto a números de recaudación, porque invirtieron muy poco y recaudaron mucho. Eso no tiene nada que ver con que la película sea buena o sea mala, simplemente hicieron mucho dinero. Estos productores creo que quisieron aprovechar esa ventana de hacer una película en la misma vena con Mickey Mouse y lograr eso, conseguir que la película se pueda vender mucho y que pueda hacer dinero, o sea, tal cual está hecha como negocio, no hay por qué no decirlo, o sea, se Sí, vale. claro. Es una película que tiene todo el objetivo de estrenarse en sales comerciales y en streaming para recaudar dinero, a tal grado que precisamente lo que yo entiendo es que sí planean hacer como pues otra película relacionada con esto, por lo menos aunque pues está abierto a que se hagan más o que tal vez no lo hagan pues, por decisiones incluso financieras o de producción. No lo sé, pero están muy abiertos como a continuar porque es algo, no digo que sencillo, pero sí muy rápido de hacer. La historia ya o sea, el tener un personaje de ese nivel ya hace que la gente voltee a ver, qué chistoso, una película de Mickey Mouse. Que dicho sea de paso, son 6 los proyectos que están con este tema. Uno ya se estrenó, que es Mousetrap. Otro es Steamboat Willie, que se va a estrenar, creo que por los productores de Terrifier. Y hay otras dos más haciendo a esta la quinta propuesta de Mickey Mouse vuelto a el terreno del terror en el cine. Ok, claro, ya, ya, ya. Bueno, y justo era como, como hacia donde lo quería llevar, ahí me lo respondiste, que a lo mejor hay planes de llevarlo a una secuela o incluso más, ¿no? ¿Y a ti te gustaría participar, seguir participando? Claro, digo, obviamente adoré trabajar con la gente que hicimos la película y Maya Luna, que es la actriz principal, que es un gran descubrimiento. No había hecho, según yo, una película antes y es una chica que tiene todo el potencial para convertirse en una Scream Queen, no solo porque tiene un atractivo físico que es muy carismático ante la cámara, sino porque realmente actúa muy bien. Su inglés es impecable y es una persona súper dispuesta. Como director te lo digo, o sea, nunca tuve ninguna, ni siquiera confusión, que eso a veces se da cuando diriges a un actor, de que como que no te pones de acuerdo en qué es lo que están buscando. No, con ella eran cosas de verdad como muy sencillas de indicar y con todos los actores, con Sergio Rogalto, con Daniela Porras Izquierdo, con Micho Camacho, con quien ya he trabajado más veces. Y eso es para un director es como muy agradable de poderlo hacer y al igual que con la gente del crew, con mis productores, etcétera. Siempre estaban dispuestos a que sacáramos las cosas y repito, aunque no fue el rodaje más sencillo, pudimos sacarlo, entonces pues yo me sumo a un posible proyecto futuro. Ya, y Maya Luna es mexicana. Maya Luna es mexicana, aunque ha tenido como una vida en la cual ha tenido que vivir en Estados Unidos, Ok, luego ha vivido en Sudamérica, no me acuerdo en qué país, me lo dijo, pero soy muy malo para recordar algunas cosas. Entonces, ella viaja mucho. Y ok. aparte, ella lo que sí hace es que hace mucho modelaje, mucha pasarela. Es una chavita de 20 años, entonces yo digo, es un gran descubrimiento que si ella se pone las pilas va a tener una carrera muy interesante. Sí, justo lo pensé mientras le veía.
justo en la escena final, ahí ya cuando está con la policía, como que dije, aquí está el nacimiento de una nueva Scream Queen, ¿eh? Claro que sí, sí, ojalá, ojalá por todos, ¿no? Por ella, por nosotros, por la propia película y pues para que esto se expanda un poco más. Ya, listísimo, Alex. Pues creo que se nos acaba el tiempo, pero pues mucho éxito con la película. Esperemos que le vaya muy bien y que siga llegando a muchísima gente. Muchas gracias y bueno, pues cuando tengas ahí algo que escribas, lo que sea bueno o malo, lo que sea, pues taguéame y yo lo comparto. Claro que sí, ahí te lo compartiremos. Dale, mucho gusto y Gracias. gracias.